¿Qué es la verdad? ¿Quién decide qué conocimientos son válidos y cuáles deben ser descartados como irracionales, peligrosos o simplemente falsos? En el vasto tapiz de la historia intelectual, pocas mentes han tenido el coraje de cuestionar los fundamentos mismos sobre los que se construye nuestra comprensión del mundo. Hoy nos adentramos en la vida y el pensamiento de un filósofo que desafió las certezas más arraigadas de Occidente, un arqueólogo de las ideas que excavó en las capas profundas de nuestras instituciones para revelar las estructuras ocultas del poder. Acompáñanos en este viaje épico por la revolución intelectual de Michel Foucault, una travesía que transformaría para siempre nuestra comprensión de la verdad, el conocimiento y la libertad. Paul-Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, una antigua ciudad francesa cargada de historia, donde las huellas del pasado medieval aún resonaban en sus calles empedradas. Su padre, un distinguido cirujano llamado Paul Foucault, representaba la tradición médica burguesa de la Francia provincial, mientras que su madre, Anne Malapert, provenía de una familia de médicos igualmente respetada. En este entorno de privilegio profesional y expectativas rigurosas, el joven Michel creció bajo la sombra de un padre autoritario que esperaba que siguiera sus pasos en la medicina. Pero el destino tenía otros planes para este espíritu inquieto y rebelde que pronto demostraría una sed insaciable por comprender no los cuerpos enfermos, sino las estructuras invisibles que determinan cómo pensamos, actuamos y existimos. La Francia de su juventud era una nación marcada por profundas heridas. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices imborrables en el tejido social y político del país, y la ocupación nazi había revelado las fisuras más oscuras de la civilización europea. Foucault tenía apenas 13 años cuando las tropas alemanas marcharon por las calles de Poitiers, y esta experiencia de vivir bajo un régimen totalitario, donde el poder se ejercía de forma brutal y omnipresente, dejaría una impresión indeleble en su consciencia. ¿Cómo es posible que sociedades aparentemente civilizadas y racionales caigan en la barbarie más absoluta? ¿Qué relación existe entre el conocimiento que producimos y el poder que ejercemos sobre los demás? Estas preguntas atormentarían a Foucault durante toda su vida, convirtiéndose en el motor de su búsqueda intelectual. El joven Michel demostró desde temprano una brillantez académica excepcional, aunque también una naturaleza atormentada y compleja. En el Liceo Henri de París, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia, Foucault se sumergió en la filosofía con una intensidad febril que preocupaba incluso a sus profesores. Su homosexualidad, en una época donde tal orientación era considerada una enfermedad mental y un delito moral, lo sumió en profundas crisis de identidad y períodos de depresión que lo llevarían a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Esta experiencia personal de ser catalogado como anormal, de ser sometido al escrutinio médico y psiquiátrico, de ser clasificado según categorías que la sociedad consideraba científicas y naturales, se convertiría en una fuente fundamental de su pensamiento crítico sobre las instituciones del saber y el poder. En 1946, con apenas 20 años, Foucault ingresó en la École Normale Supérieure de París, el templo de la élite intelectual francesa, donde las mentes más brillantes del país se forjaban en un ambiente de competencia despiadada y excelencia académica. Allí se encontró con un panorama filosófico dominado por dos corrientes principales: el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, que enfatizaba la libertad y la responsabilidad individual, y el marxismo ortodoxo del Partido Comunista francés, que prometía la liberación colectiva a través de la revolución. Foucault se unió brevemente al Partido Comunista en 1950, buscando en la política una respuesta a las injusticias que percibía en el mundo, pero pronto se desilusionó con el dogmatismo y la ortodoxia que reinaban en sus filas. ¿Cómo podía una ideología que prometía la liberación reproducir en su interior las mismas estructuras de dominación y exclusión que decía combatir? Fue bajo la tutela de maestros como Jean Hippolyte, un brillante intérprete de Hegel, y especialmente de Georges Canguilhem, filósofo e historiador de la ciencia, que Foucault comenzó a forjar las herramientas intelectuales que definirían su obra futura.
Canguilhem le mostró que la historia de la ciencia no es una marcha triunfal hacia la verdad objetiva, sino un proceso discontinuo marcado por rupturas, conflictos y relaciones de poder. Las categorías científicas que utilizamos para clasificar lo normal y lo patológico, lo sano y lo enfermo, lo racional y lo irracional, no son descubrimientos neutrales de la naturaleza, sino construcciones históricas que reflejan valores, intereses y luchas sociales. Esta revelación fue para Foucault como un rayo que iluminó todo el paisaje intelectual. Si incluso la ciencia más rigurosa está atravesada por el poder, entonces todas nuestras certezas deben ser sometidas a un cuestionamiento radical. En 1952, Foucault obtuvo su licencia en psicología, una disciplina que en aquella época estaba experimentando una transformación profunda. Comenzó a trabajar como asistente en el Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne en París, donde por primera vez fue testigo directo de las prácticas institucionales que supuestamente curaban la locura. Lo que vio lo perturbó profundamente. Individuos confinados, diagnosticados, medicados y disciplinados según criterios que se presentaban como científicos, pero que a menudo parecían arbitrarios y crueles. ¿Quién define la frontera entre la razón y la locura? ¿Con qué autoridad la psiquiatría se arroga el derecho de encerrar, clasificar y normalizar a quienes considera desviados? Estas experiencias serían la semilla de su primera obra magistral, Historia de la locura en la época clásica, donde argumentaría que la locura no es una realidad natural que la medicina descubre, sino una construcción histórica que la sociedad moderna utiliza para excluir y controlar. Pero antes de ese logro monumental, Foucault atravesaría un periodo de exilio autoimpuesto que resultaría crucial para su maduración intelectual. Entre 1955 y 1960, vivió en Suecia, Polonia y Alemania, enseñando literatura francesa y escapando del ambiente sofocante de París. En Uppsala, en las frías noches escandinavas, Foucault pasaba horas en las bibliotecas, investigando obsesivamente los archivos médicos y judiciales del pasado, buscando entender cómo habían surgido las instituciones modernas que pretendían curar, educar y reformar. En Polonia, presenció de primera mano la opresión del régimen comunista, confirmando su rechazo tanto al totalitarismo de derecha como al de izquierda. Estos años de soledad y estudio intenso fueron el crisol donde se forjó el método arqueológico que revolucionaría la filosofía. Cuando regresó a Francia en 1960, Foucault ya no era el joven atormentado que había partido. Era un pensador maduro, armado con una visión radicalmente nueva de cómo funcionan el conocimiento y el poder. En 1961 publicó Historia de la locura en la época clásica, una obra monumental de más de 600 páginas que recorría siglos de historia para demostrar una tesis revolucionaria. La razón occidental se había construido mediante la exclusión y el silenciamiento de la locura. Lo que presentamos como el triunfo humanitario de la psiquiatría moderna, el paso del encierro brutal a la cura médica, era en realidad un refinamiento de los mecanismos de control social. El loco del Renacimiento, que vagaba libremente y era visto como portador de una verdad diferente, fue gradualmente confinado, medicalizado y reducido al silencio por una sociedad que no toleraba la diferencia. Esta obra no fue bien recibida inicialmente por el establishment académico francés. Muchos la consideraron excesiva, provocadora, incluso irresponsable. ¿Cómo se atrevía este joven filósofo a cuestionar los fundamentos de la psiquiatría moderna? ¿Acaso negaba el sufrimiento real de los enfermos mentales? Pero Foucault no estaba negando el sufrimiento. Estaba cuestionando quién tiene el poder de definirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Estaba revelando que detrás de cada verdad científica, detrás de cada categoría médica, existe una historia de luchas, exclusiones y relaciones de poder que hemos olvidado. Su proyecto arqueológico había comenzado: excavar en las capas sedimentadas de nuestro conocimiento para revelar las estructuras ocultas que lo sostienen. Así nació el arqueólogo de lo invisible, el pensador que nos enseñaría a mirar con sospecha aquello que damos por natural, el filósofo que transformaría nuestra comprensión del poder, el conocimiento y la verdad.
Su viaje apenas comenzaba, pero ya había plantado las semillas de una revolución intelectual que cambiaría el curso de la filosofía contemporánea. En los siguientes capítulos de nuestra travesía, exploraremos las ideas que hicieron de Michel Foucault uno de los pensadores más influyentes e indispensables del siglo XX, descubriendo cómo su método genealógico nos ofrece herramientas críticas para entender y transformar el mundo en que vivimos. ¿Dónde reside el poder en nuestras sociedades? Durante siglos hemos imaginado el poder como una fuerza que emana desde arriba, desde el rey en su trono, desde el Estado con sus leyes, desde las instituciones que nos gobiernan mediante la prohibición y el castigo. Pero ¿qué pasaría si esta comprensión fuera radicalmente incompleta? Si el poder funcionara de maneras mucho más sutiles y penetrantes de lo que jamás imaginamos. Michel Foucault nos invita a emprender un viaje perturbador hacia las profundidades de nuestras sociedades modernas, donde descubriremos que el poder no es simplemente aquello que dice no, sino aquello que produce realidades, que fabrica verdades, que moldea los cuerpos y las almas de los individuos. Adentrémonos en esta danza fascinante y aterradora entre el poder y el saber, donde las fronteras entre conocimiento y dominación se desvanecen ante nuestros ojos. Tras el éxito polémico de Historia de la locura, Foucault dedicó la década de los 60 a profundizar su método arqueológico, produciendo obras magistrales como El nacimiento de la clínica y Las palabras y las cosas. Pero fue en 1975, con la publicación de Vigilar y castigar, que Foucault alcanzó la cúspide de su genio filosófico, ofreciéndonos una de las obras más influyentes y perturbadoras del siglo XX. El libro comienza con una escena brutal: la ejecución pública de Damiens el Regicida en 1757, un espectáculo de tortura y desmembramiento que duraba horas, donde el poder del soberano se inscribía literalmente en el cuerpo del condenado ante la mirada ávida de la multitud. Apenas 80 años después, encontramos un documento totalmente diferente: el reglamento de una prisión para jóvenes delincuentes, donde cada minuto del día está meticulosamente programado, donde el silencio y la disciplina reinan absolutos. ¿Qué había ocurrido en ese breve lapso histórico? ¿Acaso el poder se había vuelto más humano, más racional, más civilizado como proclamaba la narrativa del progreso? La respuesta de Foucault es tan brillante como inquietante. El poder no se había debilitado ni humanizado, simplemente había cambiado de forma. La transición de la tortura pública a la prisión moderna no representa el triunfo de la razón sobre la barbarie, sino la emergencia de una nueva tecnología del poder mucho más eficiente y penetrante. El poder soberano, que se ejercía mediante el espectáculo del castigo y la amenaza de la muerte, dio paso a lo que Foucault llama el poder disciplinario, un poder que no destruye los cuerpos, sino que los fabrica, que no prohíbe, sino que produce, que no mata, sino que administra la vida. Esta transformación no fue fruto de la benevolencia o el humanitarismo, sino de una economía política del cuerpo donde resultaba más útil tener individuos dóciles y productivos que cadáveres ejemplarizantes. El castigo se desplaza del cuerpo visible al alma invisible, pero no por ello se vuelve menos real o menos poderoso. Para ilustrar esta nueva mecánica del poder, Foucault nos presenta la figura arquitectónica del panóptico, diseñado por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Imaginen una prisión circular donde las celdas están dispuestas en el perímetro, cada una completamente iluminada y visible desde una torre central. En esa torre central se encuentra el vigilante, oculto tras persianas, invisible para los prisioneros, pero capaz de observarlos a todos en cualquier momento. La genialidad diabólica del diseño reside en que el prisionero nunca sabe si está siendo observado en ese instante preciso, pero debe comportarse como si siempre lo estuviera. El poder se vuelve automático y anónimo. Incluso si no hay nadie en la torre, los prisioneros se vigilan a sí mismos, internalizando la mirada del vigilante hasta convertirse en sus propios carceleros. Esta es la esencia del poder disciplinario. No necesita ejercerse constantemente para ser efectivo. Su mera posibilidad basta para modificar el comportamiento. Pero el panóptico no es simplemente una curiosidad arquitectónica del pasado,
sino un diagrama, un modelo que se ha reproducido en innumerables instituciones de nuestra modernidad. Las escuelas, donde los estudiantes están dispuestos en filas ordenadas bajo la mirada constante del maestro, donde cada desviación de la norma es registrada, evaluada y corregida. Los hospitales donde los pacientes son observados, clasificados y tratados según protocolos estandarizados que producen no solo cuerpos sanos, sino también sujetos dóciles. Las fábricas donde los trabajadores están sometidos a una vigilancia meticulosa que mide su productividad, controla sus movimientos y disciplina cualquier resistencia. Incluso nuestros espacios urbanos, con sus calles rectilíneas, su iluminación constante y sus cámaras de seguridad ubicuas, reproducen la lógica panóptica de la visibilidad total. Vivimos, nos dice Foucault, en una sociedad disciplinaria donde el poder opera mediante la normalización, convirtiendo a cada individuo en un caso que debe ser medido, comparado y ajustado al estándar. Pero la pregunta crucial permanece: ¿cómo se relaciona todo esto con el conocimiento y la verdad? Aquí es donde la intuición de Foucault alcanza su máxima radicalidad. El poder disciplinario no puede funcionar sin producir saberes sobre los individuos que controla. Necesita examinarlos, clasificarlos, generar expedientes detallados sobre sus capacidades, sus deficiencias, sus desviaciones. De esta necesidad nacen las ciencias humanas, la pedagogía que estudia al niño para educarlo mejor, la criminología que analiza al delincuente para reformarlo, la psicología que examina la mente para normalizarla, la medicina que observa el cuerpo para optimizarlo. Estas disciplinas no son descubrimientos neutrales de verdades preexistentes sobre la naturaleza humana, sino saberes que emergen de las prácticas de poder y que a su vez las hacen posibles y las legitiman. El poder produce saber, y el saber sostiene el poder. Esta es la danza inseparable que Foucault llama el complejo poder-saber. Consideremos un ejemplo concreto que ilustra esta relación con claridad meridiana. En el siglo XIX, cuando las prisiones modernas comenzaron a expandirse por Europa, surgió la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de criminales para aplicar tratamientos diferenciados. Los magistrados y administradores penitenciarios comenzaron a acumular observaciones detalladas sobre los prisioneros, sus antecedentes familiares, sus rasgos físicos, sus comportamientos, sus psicologías. De este archivo inmenso de datos nació la criminología como ciencia, con sus categorías de criminales natos, criminales pasionales, delincuentes habituales. Esta ciencia pretendía ser objetiva, descubrir las causas naturales del crimen, pero en realidad estaba produciendo categorías que justificaban y refinaban las prácticas punitivas. El conocimiento criminológico no precedió a la prisión para guiarla racionalmente, sino que emergió de ella como su producto y su legitimación. La verdad científica sobre el criminal es inseparable del poder que se ejerce sobre él. Esta comprensión tiene implicaciones devastadoras para nuestra fe en el conocimiento objetivo y la racionalidad científica. Foucault no está diciendo que toda ciencia es falsa o que no existe ninguna verdad, pero sí está insistiendo en que debemos examinar las condiciones históricas y políticas que hacen posible que ciertas verdades emerjan y sean aceptadas como legítimas, mientras otras son descartadas o silenciadas. ¿Por qué en el siglo XIX se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental que requería tratamiento médico, mientras hoy la comprendemos como una orientación sexual natural? ¿Por qué ciertas formas de conocimiento, como la psiquiatría o la economía, gozan de autoridad científica mientras otras, como el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, son descartadas como superstición? Estas preguntas no tienen respuestas puramente epistemológicas, sino que requieren un análisis genealógico de las luchas, los intereses y las relaciones de poder que determinan qué cuenta como verdadero y qué como falso. Pero si el poder opera de manera tan sutil y penetrante, produciendo los saberes mismos que utilizamos para entendernos, ¿existe alguna posibilidad de resistencia? ¿Estamos condenados a ser meros productos de los mecanismos disciplinarios que nos han moldeado? Aquí es donde la visión de Foucault se vuelve más compleja y matizada. Para él, el poder no es una sustancia que algunos poseen y otros no, sino una relación, un juego estratégico que se despliega en múltiples niveles y direcciones.
Donde hay poder hay resistencia, no como su opuesto externo, sino como su correlato necesario, como la otra cara de la misma moneda. El poder disciplinario puede ser ubicuo, pero nunca es total ni definitivo. Siempre existen grietas, puntos de fuga, posibilidades de subvertir la normalización mediante la creación de nuevas formas de vida, nuevas maneras de ser y relacionarnos que escapan a las categorías establecidas. La tarea crítica no es soñar con una liberación total del poder, algo que Foucault considera una fantasía peligrosa, sino identificar los puntos donde las relaciones de poder son más opresivas y trabajar para transformarlas. Así nos adentramos en el corazón del pensamiento Foucaultiano, el reconocimiento de que nuestras verdades más preciadas, nuestras instituciones más veneradas, nuestros saberes más rigurosos, están atravesados por relaciones de poder que generalmente permanecen invisibles. No se trata de caer en un relativismo nihilista donde todo vale igual, sino de desarrollar una actitud crítica permanente que nos permita cuestionar lo que damos por natural, examinar las exclusiones sobre las que se construyen nuestras inclusiones, visibilizar las violencias que se esconden detrás de nuestros humanitarismos. Esta es la herencia revolucionaria que Foucault nos lega, y en nuestro próximo capítulo exploraremos cómo podemos aplicar estas herramientas genealógicas para analizar críticamente los discursos dominantes de nuestro tiempo, los de Tosden, sin caer en los extremos del dogmatismo o el relativismo total. ¿Qué es lo natural? ¿Qué aspectos de nuestra existencia son inherentes a la condición humana? ¿Y cuáles son construcciones históricas que hemos olvidado como tales? En nuestra vida cotidiana damos por sentado innumerables verdades: que los niños deben ir a la escuela, que los enfermos mentales necesitan tratamiento psiquiátrico, que los criminales deben ser castigados mediante el encarcelamiento. Estas prácticas nos parecen tan obvias, tan naturales, tan inevitables, que rara vez nos detenemos a cuestionarlas. Pero ¿qué pasaría si descubriéramos que lo que consideramos eterno y universal es, en realidad, el producto de luchas históricas específicas, de relaciones de poder contingentes, de decisiones que pudieron haber sido diferentes? Armados con el método genealógico de Michel Foucault, emprenderemos ahora la tarea más radical y necesaria: desnaturalizar nuestro presente, revelar la historicidad de lo que consideramos inmutable y abrir así nuevas posibilidades de transformación. La genealogía Foucaultiana no es simplemente historia, no es un recuento cronológico de cómo llegamos a donde estamos. Es más bien una forma de hacer historia que busca desestabilizar el presente, mostrar que las cosas no tenían que ser necesariamente como son. Inspirado por Nietzsche y su genealogía de la moral, Foucault desarrolló un método que rastrea no los orígenes gloriosos de nuestras instituciones, sino sus comienzos bajos, accidentales, marcados por luchas, violencias y contingencias. No busca el momento fundacional donde la verdad se reveló en su pureza, sino los múltiples accidentes, las alianzas estratégicas, las batallas ganadas y perdidas que dieron forma a lo que hoy consideramos evidente. Cuando aplicamos este método a nuestras instituciones modernas, el resultado es profundamente perturbador. Descubrimos que aquello que presentamos como progreso racional a menudo esconde exclusiones, normalizaciones y formas refinadas de control. Social. Comencemos con la educación, esa institución que veneramos como el templo del conocimiento y la formación del ciudadano. ¿Cuándo y por qué surgió la escuela moderna tal como la conocemos? Si aplicamos el análisis genealógico, descubrimos que la escuela obligatoria no nació del amor desinteresado por el saber, sino de necesidades muy concretas del Estado moderno y la economía industrial. Durante el siglo XIX, las naciones europeas necesitaban poblaciones alfabetizadas para alimentar sus burocracias en expansión, ciudadanos disciplinados para servir en sus ejércitos, trabajadores dóciles para operar sus fábricas. La arquitectura misma de la escuela replica la lógica disciplinaria. Estudiantes dispuestos en filas, bajo la vigilancia constante del maestro, sometidos a horarios estrictos, exámenes periódicos y sistemas de clasificación que los comparan constantemente con una norma. No estamos diciendo que la educación sea mala o innecesaria, sino que debemos reconocer que la forma específica que toma nuestra institución educativa
está atravesada por relaciones de poder que producen ciertos tipos de sujetos y excluyen otros. Cuando examinamos los currículos escolares con ojos genealógicos, las preguntas se multiplican. ¿Por qué se enseña esta versión de la historia y no otra? ¿Qué voces han sido silenciadas en la construcción del canon literario? ¿Qué saberes son considerados legítimos y dignos de ser transmitidos? ¿Y cuáles son descartados como irrelevantes o peligrosos? Las respuestas a estas preguntas no son puramente pedagógicas, sino que revelan luchas políticas y culturales profundas. La educación no es un espacio neutral de transmisión del conocimiento, sino un campo de batalla donde se disputa qué tipo de ciudadanos queremos formar, qué identidades son legitimadas y cuáles marginalizadas, qué futuros imaginamos como posibles. Reconocer esto no significa caer en el relativismo donde todo conocimiento vale, igual sino desarrollar una vigilancia crítica permanente sobre los mecanismos mediante los cuales ciertos saberes son investidos de autoridad mientras otros son deslegitimados. Ahora dirijamos nuestra mirada genealógica hacia el campo de la salud mental, un territorio que Foucault exploró con particular intensidad a lo largo de su obra. La psiquiatría moderna se presenta como una ciencia médica que descubrió y clasificó las enfermedades mentales con la misma objetividad con que la medicina descubrió las enfermedades del cuerpo. Pero cuando rastreamos genealógicamente la emergencia de categorías como la esquizofrenia, la neurosis o el trastorno de personalidad, descubrimos historias mucho más complejas y perturbadoras. Estas categorías no fueron descubiertas en la naturaleza esperando ser nombradas, sino que fueron construidas mediante prácticas institucionales específicas, negociaciones entre profesionales, luchas por la legitimidad científica y, crucialmente, ejercicios de poder sobre poblaciones consideradas problemáticas. La locura, nos muestra Foucault, no es una realidad natural que precedió a la psiquiatría, sino que la psiquiatría produjo la locura como objeto médico mediante sus prácticas de observación, clasificación y tratamiento. Esto no significa negar el sufrimiento psíquico real de las personas, algo que sería cruel e irresponsable. Significa, más bien, cuestionar quién tiene el poder de definir qué cuenta como enfermedad mental, qué tratamientos son considerados legítimos, qué comportamientos caen dentro del rango de lo normal y cuáles requieren intervención médica. Durante décadas, la homosexualidad fue clasificada como trastorno mental que debía ser curado mediante terapias que hoy reconocemos como tortura. ¿Qué nos garantiza que algunas de nuestras categorías actuales no serán vistas en el futuro con el mismo horror? El análisis genealógico nos invita a mantener una apertura crítica, a reconocer que nuestros saberes sobre la mente humana están situados históricamente y atravesados por valores y relaciones de poder que debemos examinar constantemente. La salud mental no es un campo neutral de aplicación de verdades científicas, sino un espacio donde se negocian permanentemente las fronteras entre lo normal y lo patológico, lo tolerable y lo intolerable. El sistema de justicia penal constituye otro terreno fértil para el análisis genealógico. Hoy nos parece evidente que quien comete un crimen debe ser encarcelado. La prisión es la respuesta casi automática que nuestras sociedades dan al delito. Pero históricamente hablando, la prisión como forma central de castigo es una invención relativamente reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, los castigos eran corporales, pecuniarios o capitales, pero rara vez implicaban encierro prolongado. La prisión moderna emergió a finales del siglo XVIII como parte de un proyecto más amplio de reforma humanitaria, con la promesa de que el aislamiento y la disciplina reformarían al criminal convirtiéndolo en un ciudadano productivo. Más de 2 siglos después, sabemos que la prisión ha fracasado rotundamente en este objetivo. Las tasas de reincidencia son altísimas, las condiciones carcelarias son brutales, y los sistemas penitenciarios reproducen y amplifican las desigualdades sociales que generan el crimen. Sin embargo, seguimos confiando en la prisión como si fuera la única respuesta imaginable. Cuando aplicamos el análisis genealógico al sistema penal, las preguntas se vuelven urgentes y necesarias. ¿Por qué castigamos ciertos actos y no otros? ¿Por qué los delitos de cuello blanco que causan daños masivos a menudo reciben penas mínimas, mientras delitos menores relacionados con la pobreza
resultan en décadas de prisión. ¿Qué función social cumple realmente el sistema carcelario si no es la rehabilitación? La respuesta Foucaultiana es inquietante. La prisión no fracasa, funciona perfectamente, pero su función no es eliminar el crimen, sino gestionarlo, producir una población de delincuentes que justifica la expansión del aparato policial y judicial, mantener a ciertos sectores de la población en situación de exclusión permanente. El sistema penal no es la aplicación neutral de la justicia, sino un mecanismo de control social que define quiénes son los criminales, qué actos merecen castigo y cómo debe ser ejercida la violencia legítima del Estado. Desnaturalizar la prisión no significa negar que existen actos que causan daño y requieren respuesta social, sino abrir el espacio para imaginar formas de justicia radicalmente diferentes. Pero aquí surge una objeción crucial que debemos enfrentar con honestidad. Si todo es construcción histórica, si no hay verdades naturales o universales, ¿no caemos en un relativismo total donde cualquier práctica puede ser justificada? ¿No perdemos todo fundamento para la crítica moral? Esta preocupación es legítima, y Foucault fue acusado repetidamente de promover un nihilismo que destruye todos los valores. Sin embargo, esta lectura malinterpreta profundamente su proyecto. El análisis genealógico no dice que todas las prácticas valen igual, o que no podemos hacer juicios éticos. Lo que dice es que debemos abandonar la búsqueda de fundamentos absolutos e inmutables para nuestros valores, reconociendo en cambio que nuestras normas éticas son construcciones históricas que deben ser constantemente reexaminadas y justificadas. La crítica no necesita fundamentos metafísicos para ser efectiva. Puede sostenerse en el análisis concreto de los efectos que producen nuestras prácticas, en la atención a quienes son excluidos y marginalizados por nuestros sistemas de verdad. El legado de Foucault no es un manual de respuestas definitivas, sino un conjunto de herramientas críticas para el pensamiento y la acción. Nos enseña a desconfiar de las soluciones totales, de las promesas de liberación definitiva, de los discursos que presentan una visión única y cerrada del mundo. Nos invita, en cambio, a una actitud de cuestionamiento permanente, una vigilancia crítica sobre los mecanismos mediante los cuales el poder opera en nuestras vidas cotidianas. En un mundo cada vez más atravesado por discursos que pretenden autoridad absoluta, donde tanto las ideologías de derecha como de izquierda a menudo caen en el dogmatismo, el pensamiento Foucaultiano nos ofrece una tercera vía: la crítica rigurosa sin certezas absolutas, el compromiso ético sin fundamentos metafísicos, la transformación social sin utopías totalitarias. Así concluye nuestro viaje por el pensamiento revolucionario de Michel Foucault, el arqueólogo del poder que nos enseñó a mirar bajo la superficie de lo natural para descubrir las luchas históricas que lo produjeron. Su herencia intelectual permanece viva y urgente en nuestro presente, ofreciéndonos las herramientas necesarias para cuestionar los discursos dominantes, para visibilizar las exclusiones sobre las que se construyen nuestras inclusiones, para imaginar y construir formas de vida diferentes. Que su ejemplo nos inspire a nunca dejar de cuestionar, a mantener viva la llama crítica que ilumina los rincones oscuros del poder, a trabajar incansablemente por sociedades más justas sin caer en la tentación de las verdades absolutas. El pensamiento es un acto de libertad, y ejercerlo plenamente es el más profundo homenaje que podemos rendir a este gigante de la filosofía contemporánea.